Gente, saludos para todos, que el Señor les bendiga. Es un gran placer para mí estar aquí esta mañana con ustedes. Mi nombre es Giacomo Cassese y esta es nuestra primera sesión sobre este tema tan particular, tan interesante, que se llama el pensamiento crítico. Y lo primero que debo decir es que el pensamiento crítico no es una noción necesariamente cristiana, aunque yo creo que todo cristiano debería pensar críticamente, pero quiero aclarar eso. Y de hecho, yo no conozco ningún curso, digamos, en la esfera nuestra cristiana, donde se enseñe esto de la manera que nosotros lo estamos enseñando. La razón, se preguntarán ustedes, ¿por qué es tan importante incluir un curso del pensamiento crítico en un programa que tiene que ver con teología, con Biblia, que está orientado a asuntos ministeriales? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tenemos que estudiar el pensamiento crítico? Y es bueno que se hagan esa pregunta porque yo en esta sesión, en esta primera sesión introductoria, voy a tomar tiempo para explicar, ¿verdad?, por qué es que nosotros como creyentes se nos hace estrictamente necesarios el ser capacitados en esta área. Yo he llegado incluso a pensar que así como el día de hoy en la escuela dominical enseñamos cursos de Biblia, enseñamos las historias bíblicas y enseñamos, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver a la comprensión de todo el temario que tiene que ver con las escrituras. Pues en unos pocos años nos va a tocar enseñar en la propia escuela dominical, enseñarle a la gente cómo pensar, porque estamos viviendo en una cultura que se está organizando de tal forma, consciente o inconscientemente, y de esto hay teorías de un lado y de la otra, pero en todo caso se está organizando para que el ser humano pierda su habilidad de pensar. Así que nosotros, de alguna manera, como cristianos y de forma proactiva, tenemos que comenzar a entender qué está pasando detrás de la cultura en la que nosotros estamos inmersos y cuestionar eso y por lo tanto anticipar, ¿verdad?, algo que se puede ya vislumbrar, y es que en muy pocos años las capacidades cognitivas, racionales del ser humano van a estar deterioradas, afectadas. Y eso por supuesto no vaticina nada agradable. Así que necesitamos como iglesia de Dios desarrollar la capacidad de poder pensar bien. De hecho, el pensamiento crítico no es otra cosa que una herramienta para eso, una herramienta para poder pensar bien. Porque no se puede creer bien sin pensar bien. Así que ni siquiera podríamos ser buenos creyentes, buenos cristianos, si no pensamos bien. Es decir, la agenda de la iglesia depende de la credenda de la iglesia. Si la iglesia no cree bien, pues tampoco va a actuar bien. Es decir, son cosas que están concatenadas, están unidas y por lo tanto una va a incidir directamente en la otra. Entonces, por eso tenemos que tener esto presente. Ahora, como les dije, el estudiar, el enseñar el pensamiento crítico no es algo que los cristianos hemos hecho, ¿verdad?, por lo menos no de forma intencionada, como en esta clase, por ejemplo. No conozco yo ningún curso que se enseñe en seminarios o universidades cristianas para futuros líderes y ministros ¿verdad?, gente de fe que se les enseñe estos principios. Y ya les dije la razón por la que creo necesario que lo hagamos. Pero el pensamiento crítico es una herramienta para afinar nuestra forma de pensar y poder hacer juicios de valor, que sean juicios de valor de alguna manera con criterios. Es decir, lo que el pensamiento crítico nos enseña es a pensar con criterios, no solamente a emitir una opinión, porque
de eso estamos llenos. Las redes sociales están llenos de la opinión que cada quien quiere dar. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, de opiniones encontradas. Y eso sucede también en la iglesia. Pero de eso no necesitamos más. Lo que necesitamos es gente que pueda pensar sesudamente, aplomadamente y que pueda hacerlo además con criterios. Es decir, que esa sea una declaración sopesada, valorada y que además tome en cuenta la compleja totalidad de la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, el cristiano tiene que tener esa habilidad. Es triste decirlo, pero una de las cosas que de alguna manera ha caracterizado el movimiento evangélico tiene un poquito más de 100 años, es decir, el movimiento evangélico no es un movimiento muy dilatado, muy extendido, realmente todavía se puede decir es un bebé recién nacido, pero el movimiento evangélico, una de las cosas que lo ha caracterizado es precisamente su anti-intelectualismo. Eso quiere decir que parte de las venas, de la formación, digamos, del ADN evangélico, es una cierta reacción a todo lo que tiene que ver con el anti-intelectualismo. Eso quiere decir que hay una animadversión al pensar, al organizarse, digamos, a elevar el aspecto intelectual del. ¿Por qué? Porque uno se cree que hay una competencia entre la fe y la razón, pero cuando nosotros estudiamos históricamente el surgimiento del movimiento evangélico, también conseguimos, ¿verdad? También conseguimos que históricamente hay una razón. Y eso tiene que ver con el hecho de que el movimiento evangélico es una reacción a lo que llamamos el modernismo teológico, liberalismo teológico es otra forma de referirnos a ese movimiento. Eso comenzó en Europa, ¿verdad?, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y fue muy fuerte, ¿verdad? Y de alguna manera lo minó todo. Y por supuesto, junto con ese movimiento modernista de la teología, vino la alta crítica textual, que fue de alguna manera un acercamiento al texto bíblico drástico que terminó por de alguna manera desbaratar, distorsionar todo el entendimiento que teníamos tradicionalmente de las Escrituras. Y por supuesto, el movimiento evangélico fueron iglesias que se organizaron en torno a algo que se llamaron los fundamentos, y esos fundamentos eran unas declaraciones en las que se buscaba defender ese atropello, esa tropelía que se ejercía en contra de las Escrituras, y entonces comenzaron a formular estos llamados fundamentos. Y de ahí viene el movimiento fundamentalista, ¿verdad? Tomando nombre precisamente de ese basamento bíblico-teológico que fue necesario establecer. Entonces, lo que quiero decir es que el movimiento evangélico surge de alguna manera como una reacción y como el movimiento modernista de la teología liberal europea y norteamericana era un movimiento que sí estaba muy anclado en todo lo que tiene que ver con la ciencia, con el desarrollo intelectual, con una academia bastante más desarrollada. Entonces, de alguna manera, el movimiento evangélico comenzó a hacer crisis, comenzó, ¿verdad?, a botar el bebé junto con el agua sucia y comenzó a desarrollar esta adversión al intelectualismo, al desarrollo intelectual. Y entonces comenzó a ver a la fe, a la razón como su enemiga y comenzó a proteger la fe de la razón. Y eso, por supuesto, lo que trajo fue un extravío. Un extravío porque la fe y la razón no están en conflicto. La fe y la razón no son enemigos, no son oponentes, sino que la fe y la razón se deben armonizar, deben vivir armonizadamente. Y por lo tanto necesitamos aprender a pensar bien.
No hay nada de malo en usar nuestras habilidades cognitivas, racionales. No hay nada de malo en poder pensar sesudamente. No hay nada de malo en poder hacer conexiones, en hacer análisis que tienen relación con todo lo que forma parte del mundo del pensamiento humano. Es decir, al contrario, desde la fe nosotros necesitamos responder a todo esa compleja gama de corrientes, de filosofías, de posturas éticas. Es decir, el cristiano tiene que tener la capacidad de poder dialogar, posicionarse, pero posicionarse no en esos absolutismos irracionales, sino posicionarse basado en un conocimiento, en un criterio y por lo tanto poder posicionarse de manera coherente, de manera crítica y además de manera persuasiva, porque nosotros también tenemos una propuesta que puede ser muy interesante para el interlocutor que tenemos, que es la persona, ¿verdad?, que vive dentro de esta sociedad y que de alguna manera entiende que el cristianismo es una tribuna en la que hay una formulación también de pensamientos, de ideas, de propuestas, de proposiciones teológicas y que también está en su proceso de entenderlas, de digerirlas y de asumir si le resultan, por último, adecuadas para integrarlas en su propia vida. Así que, bueno, esto es solamente a nivel de introducción, ¿verdad? Para que entendamos por qué es importante este asunto. Yo quiero, de hecho, ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con esto. Pero si ustedes quisieran, ¿verdad?, estudiar al margen de lo que estamos haciendo acá, quisieran ahondar en lo que es el pensamiento crítico, hay muchísima información en las redes sociales, unas de mala calidad, otras de mejor calidad, pero si ustedes van a las redes, hay información, hay incluso literatura. Yo en algún momento les voy a sugerir algún tipo de literatura que ustedes pudieran consultar, leer, si alguna persona, como digo, le gusta, quiere ahondar, quiere avanzar un poco más en este tema. Este es un curso introductorio, no vamos a poder desarrollar, ¿verdad?, con ejercicios y con un montón de cosas que se usan para agilizar, afinar el pensamiento crítico. Nosotros no vamos a tener esa posibilidad porque, ¿verdad?, la naturaleza del curso no nos los va a permitir. Pero me voy a asegurar de que ustedes puedan entrar en contacto con esa fuente para que ustedes a destiempo puedan, ¿verdad?, avanzar en esa dirección si ese fuese el caso. Todo lo que tiene que ver con esto del pensamiento crítico está conectado a algo que se llama la psicología cognitiva. Y por lo tanto, esa es otra forma de entrarle al tema desde la psicología cognitiva, cosa que nosotros tampoco haremos porque yo no soy psicólogo, no es mi especialidad y por lo tanto no es desde esa aproximación como vamos a entrarle al curso. Lo vamos a hacer desde nuestra esfera de conocimiento y básicamente vamos a tener una aproximación más bien de tipo teológico, bíblico-teológico al tema. Entonces, hagámonos conscientes de que estamos viviendo en un tiempo especial. El cristianismo, ¿verdad?, al interior de las sociedades en las que nosotros vivimos, especialmente en las sociedades primermundistas, vamos a conseguir que la fe cristiana está inmersa en un entorno que le es hostil. Es un entorno donde se fertilizan, ¿verdad?, se promueven, se gestan con mucha facilidad, ¿verdad?, una serie de condiciones que son adversas a la fe cristiana. Y entonces, una de esas tiene que ver con el hecho precisamente que estamos viviendo en una cultura posmoderna.
Yo cuando me refiero a la posmodernidad, no me refiero a la posmodernidad como un tiempo, el tiempo que sigue inmediatamente después del periodo moderno, que si lo viéramos así, ¿verdad? Que es un periodo más, una etapa más en la historia, en el desarrollo de la historia universal, no entenderíamos exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Cada vez que hablamos de la posmodernidad tenemos que puntualizar el hecho de que se refiere a una cultura particular. La posmodernidad no solamente es un tiempo particular de la historia humana, es una cultura particular. Y entonces, esa cultura en la que nosotros vivimos, porque esa cultura es una cultura globalizada y además es una cultura dominante, especialmente en el mundo occidental. Entonces, nosotros como Iglesia de Cristo estamos, ¿verdad?, dentro, participamos, convivimos al interior de esa cultura. Y entonces hay una serie de elementos que nosotros necesitamos entender de esa cultura que nos pueden afectar, nos están afectando y nos van a seguir afectando. Y por lo tanto, un curso como este, básicamente lo que hace es hacernos pensar del desafío que nos presenta nuestro entorno y además nos va a ayudar a buscar cuáles serían algunas pautas, principios, directrices que nosotros podríamos explorar consensualmente, es decir, producto del intercambio de ideas, de integrar ideas, ¿verdad? Lo que llamamos una masa crítica, es decir, un conglomerado de personas que están pensando en lo mismo y que de alguna manera eso nos ayuda a articular una propuesta más integrada, mejor pensada y que tenga, por supuesto, mayores probabilidades de eficacia, de éxito. Bueno, pero en todo caso, llegaremos a ese punto en algún momento. Por ahora, lo que necesitamos es comprender un poquito cómo nos afecta esta cultura en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Y ya les dije anticipadamente, que uno de los efectos, digamos, incidentales, colaterales, marginales de esta cultura, son precisamente el hecho de que esta cultura, consciente o inconscientemente, nos roba la posibilidad de pensar bien. Y el pensamiento crítico es pensar bien. Pensar con solvencia, con coherencia, con lógica. Pues esta cultura ejerce una fuerza contraria. Es decir, que si lo quisiéramos ver en términos físicos, esta cultura ejerce una fuerza de roce, desacelerante, una fuerza que se opone a la trayectoria de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una cultura tecnocrática. Eso es lo primero que debemos decir. La cultura posmoderna es una cultura tecnocrática y eso significa que en una tecnocracia quienes controlan la tecnología controlan el conocimiento, ¿verdad? El que controla la tecnología de alguna manera determina lo que la gente va a pensar. ¿Por qué? Bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la tecnología con el conocimiento? Bueno, tiene que ver mucho porque nosotros vivimos una sociedad en la que todo se filtra tecnológicamente y quien tiene control de esos medios va a poder determinar qué saca al público, qué le da a conocer a la gente y qué le roba. Es decir, qué le impide a la gente saber. Y quien puede filtrar eso, discriminar lo que la gente sabe y lo que la gente no sabe, de alguna manera sabe algo que la gente no sabe y por lo tanto queda en ventaja con relación a aquellos que no saben lo que él sí sabe. Es decir, que el peor problema de la sociedad en la que nosotros estamos es que todavía no sabe lo que no sabe. Es un problema posmoderno. Es decir, ¿por qué? Porque en la tecnocracia alguien está controlando el flujo de información. Pareciera que es lo contrario, porque tenemos redes sociales donde no para de fluir la información, pero toda esa información está mediada. Hay una mediatización de esa información. Alguien la controla. Alguien la controla porque alguien quiere hacernos pensar de una manera determinada. Lo que quiero decir es que la tecnología no es aséptica. La tecnología tiene su propia manera de organizarse y de pensar. No es
no es un canal limpio, libre de infecciones, libre de flagelos, ¿verdad? Nocivos, perniciosos. No, la tecnología también está hecha y controlada por seres humanos que tienen agendas y que por lo tanto, ¿verdad? Van a usar sus agendas y esas agendas van a verse marcadamente, se van a hacer marcadamente presentes a través de esos medios de comunicación. Se ha dicho incluso que en la sociedad posmoderna las dictaduras no van a ser necesarias porque va a haber una dictadura tecnocrática. Es decir, se va a controlar a la sociedad en su totalidad sin necesidad de ejercer gobiernos militares, sin coerción, sin tener que hacer uso de la fuerza, sin tener que, ¿verdad?, atropellar, porque va a haber una forma más fácil de hacerlo, una forma más sutil y una forma más versátil, además, ¿verdad?, para poder lograr el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Controlar la mente humana. ¿Por qué? Porque si alguien controla tu mente, no necesita controlar nada más. Porque controlando tu mente, todo tu cuerpo está controlado. Y todo tu esquema mental hace que toda tu organización social esté controlada. Entonces, esto es algo que tiene que hacernos pensar. Vivimos en una tecnocracia. Alguien está en control de los medios. Si nosotros no aprendemos a pensar bien, alguien va a pensar por nosotros. Y pensar por nosotros significa que alguien va a decidir por nosotros. Nosotros vivimos en un tiempo en que la gente depende tanto de la tecnología que los padres el día de hoy, la única manera que consiguen castigar a sus hijos es amenazándolos de quitarle los aparatos tecnológicos. Antes, ¿verdad?, el padre corregía al hijo diciendo, bueno, si no sales bien en los estudios, no te llevamos de vacaciones, o te vamos a encerrar en el cuarto, o no vas a ir a ver a tus amigos. Hoy día la amenaza es, si no sacas las calificaciones que esperamos de ti, te quito el celular, te quito la internet, te quito el wifi, te quito... Es decir, en otras palabras, es aterrorizante para un muchacho de nuestra era, es aterrorizante quedar desconectado de la tecnología. No puede, ese muchacho no puede concebir que quede desconectado de la tecnología porque su vida depende tanto de la tecnología que le resulta inverosímil. No se plantea la realidad, no se puede plantear su realidad inmediata sin que la tecnología sea parte de eso. Miren, eso es gravísimo porque esa adicción a la tecnología quiere decir de nuevo que nosotros estamos, ¿verdad?, dependiendo tanto que, por último, el celular se convierte en algo así como el cerebro externo de cada ser humano, ¿verdad? Ya la gente no memoriza teléfonos, ya la gente no memoriza direcciones, ya la gente no memoriza información, data. En otras palabras, el cerebro no lo usa. Quien trabaja es el celular. Yo recuerdo que cuando yo fui a la escuela, hace muchísimos años, la maestra nos decía, no usen la calculadora, porque si usan la calculadora se les va a olvidar la tabla de dividir, multiplicar, etc. Y es una gran realidad. Ahora, imagínense, eso estamos hablando de 40 y pico años atrás. Imagínense hoy día el uso excesivo de esa tecnología, lo que ha hecho es que la capacidad de pensar se esté achicando. El ser humano cada vez usa menos su cerebro y depende más de la tecnología. Ya no memoriza ni siquiera cómo se escribe una palabra, ni siquiera memoriza cuál es el concepto que está detrás de esa palabra. Depende de Google, va directamente allí, lo busca allí, lo que diga eso lo asume como verdad definitiva. Pero ojo, haga este ejercicio por un momento. Busque el diccionario Western, búsquelo en su edición de los años 80, léalo en su edición de los años 60, léalo en su edición de los años 40, léalo en su edición de comienzos de siglo y se va a dar cuenta
que la misma palabra ha sido explicada evolutivamente en cada uno de esos diccionarios. Es decir, la misma palabra ya no se explica de la misma manera. ¿Por qué? Porque esa palabra ha ido cambiando según el uso cultural, según el uso social. Es decir, el consenso social determina el significado de esa palabra. Eso es terriblemente peligroso. Eso es terriblemente peligroso porque lo que eso quiere decir es que alguien está determinando cómo es que yo voy a pensar, cómo es que yo voy a creer esa palabra. Si usted busca la palabra verdad en un diccionario posmoderno, no significa lo mismo que significa en la Biblia. Y si usted depende tanto de la tecnología que permea la sociedad y la cultura posmoderna, por supuesto, hay un montón de conceptos que van a ser desarraigados de su cosmovisión cristiana, de su entendimiento cristiano, porque no guardan ninguna relación con la semántica, llamémoslo así, con la semántica bíblica. No guarda ningún tipo de relación. Entonces son conceptos que terminan por ser excluyentes y terminan por ser corrosivos, erosivos a nuestros esquemas mentales. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, un curso como esto lo que quiere es ayudarnos a entender la dinámica del pensamiento que nos rodea para que nosotros podamos no solamente protegernos, es decir, la idea no es solamente que podamos de alguna manera desarrollar un sistema de, digamos, protección cognitiva del pensamiento o que podamos mm, mantener la fe de alguna manera herméticamente custodiada. Es más que eso, es más que eso. Es que nosotros podamos también entender, penetrar en la forma como esta sociedad piensa, porque nosotros vivimos en ella y nosotros queremos influir en ella. Es decir, que esto va de los dos lados. Pero si yo no la entiendo, la dinámica, entonces de alguna manera estoy impedido, soy un impedido para poder establecer un puente con mi sociedad, con mi cultura. Y eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Muchas iglesias están respondiendo a la pregunta que nadie hizo. Y van a seguir respondiendo a la pregunta que nadie hizo en tanto que no pueden establecer un puente con la realidad en la que están inmersos. ¿Qué quiere decir eso? Que pensar bien nos va a ayudar a no solamente poder permanecer anclados firmemente en nuestra fe, pero además de poder transferir el conocimiento del Evangelio dentro de una cultura que tiene esquemas mentales diferentes a los nuestros. Y número dos, creo que es muy importante que nosotros podamos acompañar este proceso, porque la única manera de poder revertir algo es si lo conocemos, si no, no sabemos qué estamos revirtiendo. No sabemos dónde es que tenemos que ajustar o dónde es que tenemos que hacer alteraciones, ¿verdad? A no ser que comprendamos bien, ¿verdad? Por eso el primer trabajo de un médico, antes de poder aplicar un tratamiento para revertir el problema, la enfermedad, es diagnosticar. Entonces, parte de lo que hace el pensamiento crítico es llevarnos a poder hacer diagnósticos válidos, coherentes y que además, ¿verdad? Nos abran la puerta para poder hacer implementaciones a futuro. Pero bueno, entonces lo primero que hemos dicho es que estamos viviendo en una sociedad postmoderna, tecnocrática, donde el ser humano cada vez piensa menos por sí mismo y la tecnología piensa por él. La tecnología está usando nuestras habilidades de memorización, nuestras habilidades retentivas, nuestras habilidades de orientación, nuestras habilidades de análisis y nuestras habilidades de síntesis. En otras palabras, la tecnología está usando el cerebro por nosotros. ¿Qué va a pasar con esta generación? Esta generación? Lo que va a pasar con esta generación es que su capacidad de relacionamiento cerebral se va a ir encogiendo. Y
y vamos a tener personas que son tan susceptibles al uso de la tecnología que francamente van a perder la posibilidad de poder entender la dinámica de lo que está pasando fuera de ellos. Es decir, eso lo que quiere decir básicamente es que estas personas, precisamente porque su habilidad de pensar se ha ido deteriorando, van a quedar entrampados en algo así como un laberinto en el que ya no va a haber salida. Y su único contacto con la realidad, es a través del mundo tecnológico, de las redes sociales, etc. ¿Sabe lo que significa eso? Eso es muy parecido a hacer en el laboratorio un humanoides. Es decir, una persona que es controlada, ¿verdad?, desde afuera. Una persona que es controlada de afuera, no desde adentro, desde afuera. Es decir, que alguien tiene la capacidad de poder alterar su conducta fácilmente, porque esa persona está programada. Bueno, es tan macabra la agenda que está detrás de la tecnocracia, es tan macabra que estamos, ¿verdad?, se está de alguna manera gestando, ¿verdad?, por la forma en que opera la tecnología, se está gestando un nuevo ser humano. Un ser humano sin cerebro, sin la capacidad de poder pensar críticamente, sin la capacidad de poder establecer, de hacer relaciones, comparaciones, sin poder detectar contradicciones, sin poder pensar lógicamente, sin poder evaluar, sopesar y hacer un juicio de valor equilibrado. Aristóteles decía, ¿verdad?, que el ser humano es el animal racional, el Homo sapiens. Pero ¿qué pasa si el Homo sapiens ya no piensa? ¿Verdad? Si la característica, según Aristóteles, que más describe quién es un ser humano es su capacidad racional, y esa capacidad racional se deteriora, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda del Homo sapiens? Esa es la gran disyuntiva en la que nosotros estamos. Esa es la gran preocupación. Y ¿sabe qué es lo más grave de todo eso? Que gente en nuestra iglesia, que gente que conoce a Cristo y que tiene una relación con Él, son parte de esa masa que está siendo ahora mismo reprogramada para pensar en una dirección diferente. Es decir, nosotros los cristianos ni siquiera nos hemos dado cuenta de la dinámica de esta operación sigilosa, de baja intensidad, de bajo perfil, que está ocurriendo al interior de nuestra sociedad, y nosotros ni siquiera hemos detectado eso, no nos hemos percatado de la gravedad del asunto. Pero hay gente que sí está trabajando. Mire, Satanás no necesita en nuestros tiempos poseer el cuerpo de ninguna persona. Si puede controlar la mente por medio de la tecnología, ¿para qué necesita poseer el cuerpo de alguien? Satanás posee el cuerpo de alguien para poder emplazar su personalidad. Pero si eso lo hace la tecnología, entonces, ¿verdad? ¿Qué caso tiene que los demonios hagan ese trabajo? Es decir, el trabajo de los demonios hoy es a otro nivel. Es a otro nivel, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que regresar a entender lo que las Escrituras nos hablan de esa compleja realidad llamada el mundo, ¿verdad? El antirreino. Y el antirreino siempre tiene su
su dinámica de cómo actúa, su modo de acción, su modus operandi, como se dice, ¿verdad? Siempre es encubierto. Y precisamente por eso es que nosotros como creyentes, y vamos a trabajar un poquito de eso en la próxima sesión, vamos a entender por qué es que tenemos que agudizar esa capacidad de discernimiento. Bueno, el pensamiento crítico nos ayuda a poder discernir, poder usar nuestra capacidad para detectar, discernir, hacer juicios correctos. Es importante, supremamente importante. Entonces, lo segundo que podemos decir, además de esta tecnocracia, es que hay una cultura también donde el uso de lo que llamamos la inteligencia artificial. Mire, la inteligencia artificial que viene por esta tecnología de avanzada, ¿verdad? Esta tecnología súper desarrollada, esa inteligencia artificial está reemplazando a la inteligencia del Homo sapiens. La inteligencia artificial no solamente está sacando a gente de su trabajo, porque ahora hay un robot que hace el trabajo por la persona, no solamente le está quitando el empleo, porque si eso fuera, bueno, van a aparecer otros, pero no solamente le está quitando el empleo, ¿verdad? Estamos robotizando a la sociedad. No solamente le está quitando el empleo, le está quitando la capacidad pensante. Porque ya nadie tiene que capacitarse en esas áreas. Ya nadie tiene que ejercer esos oficios. El ser humano cada vez más va perdiendo su radio, su posibilidad. Mire, básicamente, digamos, las escuelas en las universidades que atraen a los jóvenes de nuestra generación tienen que ver cosas cibernéticas, cosas tecnológicas. La gran atracción de las escuelas universitarias en nuestros días tiene que ver con eso. Pero usted sabe que la tecnología se maneja básicamente con ciencias exactas. Y la tecnología, por lo tanto, no nos ayuda a trabajar lo que llamamos el pensamiento abstracto. Es decir, nos ayuda a sacar una ecuación matemática o física, química. Nos ayuda a trabajar a nivel de ecuaciones que son, ¿verdad?, basadas en asuntos estrictamente cálculos numéricos, pero no nos ayuda a pensar en la realidad. Y entonces lo que pasa, ¿verdad?, es que en una sociedad donde lo importante es solamente resolver ecuaciones matemáticas, esa sociedad va perdiendo la posibilidad de pensar filosóficamente, de pensar teológicamente, de organizar su vida más allá de eso. Tenemos que analizar esto, ¿verdad?, y considerar todos estos flancos, porque todas estas cosas forman parte de la sociedad en la que nosotros estamos viviendo y necesitamos organizarnos. En esta sociedad se depende tanto de la tecnología que los hackers pueden parar literalmente a un país. Pueden poner a un país de rodillas. Porque está todo tan concatenado por medio del mundo cibernético que las empresas, las industrias, todo el tráfico aéreo, todo el tráfico terrestre, absolutamente todo se pararía, se detendría en cero si el cerebro de eso queda hackeado, queda en poder de uno de estos piratas cibernéticos. Hay gente que moriría en los hospitales porque la gran mayoría de los médicos no saben ejecutar una cirugía sin hacer uso de la tecnología. Eso era inconcebible 20, 30 años atrás, pero el día de hoy, si el médico no tiene ese aparato, no puede salvarle la vida al paciente porque ya no está entrenado para hacerlo analógicamente. Tiene que hacerlo por el medio del uso de la tecnología.
Y entonces, eso lo que significa es que estamos viviendo en una sociedad gobernada literalmente por la tecnología, a todos los niveles que nos podamos imaginar. Y por supuesto, eso significa que quien esté en control de eso, está en control del mundo. Quien está en control de los medios, de esos medios, está en control del mundo, porque esa persona tiene la capacidad de filtrar la información, de reservarse la información, de imponer una forma de información que conlleve a la formación de nuevos esquemas mentales. Y eso es precisamente lo que ha estado sucediendo. Eso es precisamente lo que ha estado sucediendo. Hemos estado construyendo humanoides sin tener que ir al laboratorio a hacerlos. Lo está haciendo la sociedad a gran escala. Lo está haciendo la sociedad a gran escala. Y nosotros como gente de fe tenemos que hacernos conscientes de eso, ¿verdad? La inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver muchas cosas, pero también tiene su lado peligroso, extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Y por supuesto, ¿verdad? Lo que eso quiere decir es que tenemos que tener una respuesta, tenemos que posicionarnos ante esa situación, tenemos que anticipar los problemas que van a devenir, ¿verdad? Que inevitablemente van a devenir de todo este proceso. En la ciudad de Frankfurt hubo una escuela que se llamó la Escuela de Frankfurt, ¿verdad? Muy famosa, grandes intelectuales, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, Erich Fromm, todos estos, ¿verdad? Ellos comenzaron hace muchos años a cuestionar anticipadamente todos los problemas que iba a traer socialmente la tecnología. Y mucha gente creyó que, bueno, estos tipos están locos, esto no es posible. Pero la realidad ha probado de que realmente se quedaron cortos en su crítica. Es más peligroso de lo que creían. Es más, tiene más influencia de la que le habíamos otorgado originalmente. Por lo tanto, tenemos que plantearnos estos asuntos, ¿verdad? Tenemos que plantearnos estos asuntos como son. La otra cosa es que nosotros vivimos una sociedad que está sobreestimulada en el aspecto sensorial. Casi toda la juventud es visual. Años atrás, la psicología pedagógica usaba los recursos audiovisuales como una técnica para ayudar y para enforzar asuntos de conocimiento. Hoy día, si no se usa, prácticamente la gente no aprende. Es decir, la gente ha desarrollado de nuevo una deshabilidad, una incapacidad. Es como se ha mutilado una parte del cerebro, donde si no se enseña de esa manera, ya la persona no tiene la capacidad de entender nada. Eso es peligroso de nuevo, porque lo que estamos haciendo de nuevo es ir en contra de la forma en que el cerebro trabaja. Se ha dicho, y esto habría que, ¿verdad?, confirmarlo, cotejarlo científicamente, pero se dice que una persona usa menos del 20% de la capacidad de su cerebro. Ahora, eso era antes de la tecnocracia. ¿Cuál es el uso actual que le damos al cerebro? Si antes, ¿verdad?, era de esa forma. Usted sabe que en la sociedad donde no había el papel, un romano podía escuchar una obra de teatro que duraba una hora y media, y podía recitarla palabra por palabra, verbatim, tal y como la había escuchado. Porque el cerebro, no había papel, entonces todo había que memorizarlo. El día de hoy, el cerebro no puede ni siquiera acordarse de frases sueltas. Eso se lo estoy diciendo para que usted entienda por dónde va la cosa. Esto es gravísimo. Porque si tú no piensas, alguien va a pensar por ti. Y si tú no piensas por ti, alguien va a decidir por ti. Y si alguien decide por ti, entonces tu vida está predeterminada. Tu vida está controlada. Es lo que alguien llamó el esclavo feliz. Nosotros estamos viviendo en una cultura del esclavo feliz.
donde la gente está esclavizada por la tecnología, ni siquiera se ha dado cuenta y cree que es autónoma y cree que es libre y cree que toma sus propias decisiones. Pero no es así. Alguien está pensando por esa persona, alguien está decidiendo por esa persona ya es un esclavo, pero es un esclavo feliz, porque mientras no se dé cuenta de lo que está pasando, cree que está en control de las cosas. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con este asunto. Ya, no podemos tomarlo ligeramente. Hay que analizarlo, hay que entender lo que esto nos está planteando, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad sobreestimulada. ¿Qué significa eso? Bueno, el que controla la tecnología sabe que el ser humano ya no es necesario persuadirlo a nivel de ideas. Ya no te plantean ideas. Ya el comercial no busca decirte por qué este producto es mejor que este otro, por todas sus cualidades. Lo que al comercial le interesa es producir en ti un deseo, ¿verdad? Esto hace muchos años se estudió como lo que se llamaba la seducción subliminal, ¿verdad? Y hace muchos años la seducción subliminal fue condenada, ¿verdad? Porque era entrar en el subconsciente humano y violentar algo, manipular al ser humano. Bueno, pero ¿sabes qué? El día de hoy es de común uso, porque todo el mensaje no va orientado al cerebro. Si ya la gente no le dispara al cerebro, no es persuasivo, ¿verdad? El mensaje bíblico es persuasivo. Pablo, ¿verdad? Se sentó con, si usted lee el libro de los Hechos, esos verbos se utilizan una y otra vez. Persuadir, convencer, pensar, todo lo que tiene que ver con el hecho de hablarle al ser humano y para que el ser humano haga una decisión consciente. El día de hoy nadie hace una decisión consciente, hace una decisión estimulada. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje no va dirigido a pensar, al cerebro, va dirigido a los sentidos. El ser humano se ha convertido en un homo sensorus, un ser sensorial, una persona que ya, de nuevo, se le deterioró tanto la capacidad pensante que ahora lo controlan estimulándolo. ¿Cómo se controla un animal? Usted a un animal lo acostumbra a un sonido a cierta hora y junto con el sonido viene la comida. El animal en lo que escucha el sonido ya sabe que la comida está ahí y comienza a salivar, ya está anticipando lo que sabe porque usted lo estimuló. Ese estímulo le creó un patrón de conducta. Bueno, eso es exactamente lo que está pasando el día de hoy. La sociedad se ha organizado de tal manera que el ser humano está siendo estimulado para determinar, para programar su conducta. Eso es supremamente peligroso, porque este es un ser, ¿verdad?, que está siendo arrastrado a actuar de una forma particular. Nosotros los cristianos vivimos también esta sociedad y nosotros también continuamente, ¿verdad?, la forma como opera esta dinámica también nos influye a nosotros. Y por eso nosotros vemos, ¿verdad?, cosas que antes no las concebíamos dentro de la iglesia, pero que cada vez, ¿verdad?, vienen a formar parte de la vida cotidiana de las iglesias. Y por eso es que tenemos que tener una cautela enorme, porque muchas de estas cosas van a entrar por la puerta de atrás, no van a entrar por la puerta del frente. Muchas de estas cosas se van a ir introduciendo solapadamente, se van a ir introduciendo sigilosamente y van a hacer su aparición y van a tener una aceptación descomunal. ¿Por qué? Porque todos los que tenemos sentados allí también están siendo programados juntos con el resto a pensar de una forma determinada, aceptar una moda determinada, aceptar una propuesta cultural determinada. En la posmodernidad, las decisiones se toman consensualmente, es decir, lo que determine la mayoría es lo que se establece como la verdad definitiva. Eso es gravísimo
y por lo tanto nosotros como gente de fe tenemos que tener una posición, tenemos que aprender, primero tenemos que aprender a pensar, porque si no aprendemos a pensar no vamos a resolver ninguna posición, si no vamos a llegar al punto en que nos vamos a poder posicionar de forma resuelta y además respaldados por la verdad. Por lo tanto, eso es un elemento que tenemos que considerar. Bueno, entonces vivimos en un mundo que ha cambiado completamente. De hecho, en las sociedades posmodernas, el cambio es la única cosa permanente. Fíjese, el cambio es la única cosa permanente. Lo único que es continuo es cambiar, ¿verdad? Eso, por supuesto, ese cambio constante hace que la persona no pueda pensar bien. Porque si hoy tengo que cambiar de esto a lo otro y ni siquiera me dan la oportunidad de saber por qué estoy cambiando, porque no me dan la posibilidad de razonar por qué estoy cambiando, porque no me persuaden a cambiar a base de mi razonamiento, si no me permiten, ¿verdad?, hacer uso de lo único que me están haciendo es me están empujando a cambiar, pero no me están dejando pensar por qué. Esta sociedad no quiere que tú pienses por qué estás cambiando, sino que cambie, porque la categoría de lo nuevo se ha convertido en la categoría de lo bueno. Es decir, lo bueno es lo nuevo. Y entonces, por lo tanto, la gente infiere, por deducción simple, bueno, si es nuevo, tiene que ser bueno. Y entonces ya las categorías del bien y del mal están siendo emplazadas por un esquema mental que te lleva precisamente a un sesgo, una ruptura completa de lo que nosotros tradicionalmente hemos establecido, ¿verdad?, como criterios para poder determinar dónde está el bien y dónde está el mal. Esta sociedad está pasando por encima de eso. De nuevo, porque la función cognitiva, pensante, racional, es cada vez más ajena a la realidad en la que nosotros nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como gente de fe, como cristianos que somos, como gente que tenemos un llamado de parte de Dios, ¿cómo nos planteamos esta situación tan grave que no podemos eludir? Porque no podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo la tierra y pensar que ya hemos solucionado el problema. Es decir, lo que la iglesia ha hecho hasta ahora es crear una subcultura dentro de la cultura, y entonces esa subcultura de alguna manera crea una especie de fenómeno burbuja. Entonces los creyentes viven al interior de esa burbuja que tiene su propio oxígeno concentrado allí, que tiene su propia jerga, tiene su propia forma de pensamiento, tiene sus propios valores, tiene sus propias, ¿verdad?, su propia dinámica. Y creemos que ese es el modelo que va a funcionar, pero realmente no. Eso es como bajar al océano llevando con uno sus propios tanques de oxígeno. No, realmente uno no está respirando allí, uno está respirando por ese equipo que uno lleva con uno mismo, que se ha traído un poquito de la superficie y ¿verdad?, lo usa a discreción de la persona que entra dentro del océano. Es decir, realmente no está participando, está metido allí, pero no está participando de aquello. Entonces, lo que pasa con este modelo es que es un modelo estrictamente escapista. Es decir, la iglesia no roza con la realidad. La iglesia está de alguna manera, es una especie de quiste, es una protuberancia de la sociedad, pero no está inserta, no está al interior de la sociedad. Es decir, se ha automarginado, se ha hecho un cuerpo extraño, simbióticamente, que vive con la sociedad, pero paralelamente. Ahora, ¿cuál es el problema de ese modelo? Ese modelo falló. Ese modelo falló, ¿por qué? Porque si usted analiza las iglesias cristianas,
usted se va a dar cuenta de que los mismos esquemas mentales de la sociedad en la que nosotros vivimos se comienzan a colar, comienzan a perforar esa burbuja, y entonces comenzamos a ver los mismos principios y valores que están allá afuera, los comenzamos a ver en la iglesia, solamente que ahora los justificamos con un versículo bíblico. Pero vemos exactamente la transferencia de esos valores y principios haciendo mella, es decir, teniendo un efecto dentro de la manera en que la iglesia concibe la vida. Es decir, ¿por qué? Porque allá afuera hay jerarquía y nosotros en la iglesia metemos la jerarquía. Allá afuera hay privilegios y bueno, nosotros también metemos eso en la iglesia. Allá afuera hay competencia y nosotros metemos eso también en la iglesia. Es decir, que realmente la iglesia, lejos de reproducir los valores y principios del reino de Dios, termina por reproducir los valores y principios de la sociedad civil en la que está viviendo. Entonces, ese modelo falló, porque ese modelo de la subcultura cristiana o evangélica es un modelo que no estuvo nunca fundado en una forma de pensar correcta. Ese modelo también es una reacción, ¿verdad? Una reacción, pensamos que la sociedad me va a corromper porque ese concepto está basado en un entendimiento extraño a lo que realmente es el vocablo bíblico mundo. Es decir, se ha hecho una extrapolación de lo que realmente semánticamente eso implica. Y tratando de huir del mundo, la iglesia ha creado su propio mundo, pero puede ser tan corrupto como el otro mundo, en tanto que no esté basado en algo verdaderamente solvente, en algo verdaderamente espiritual, en tanto que no esté basado en el reino de Dios, que es la categoría universal divina que determina, ¿verdad? Y eso hablaremos posteriormente, que determina nuestros criterios, es decir, en base a qué vamos a establecer criterios. Bueno, es extremadamente peligroso porque en la iglesia usted ve todo lo que ve en el mundo, lo comienza a ver ahí materializándose, sustanciándose, es decir, haciéndose presente dentro de la dinámica de vida de la iglesia actual. Sin embargo, la iglesia quiere, ¿verdad?, pretender ser diferente a la sociedad. Pero ¿cómo pretendemos ser diferente a la sociedad? Porque nosotros nos reunimos un domingo a cierta hora o porque cantamos himnos y no otro tipo de música, o porque leemos de la Biblia y no leemos del Corán ¿verdad? Es decir, esas son las únicas diferencias que tenemos. Si seguimos pensando como la gente allá afuera, aunque leamos la Biblia, aunque cantemos himnos, aunque participemos de los sacramentos, aunque tengamos un día de reunión, aunque tengamos una serie de elementos distintivos, seguimos siendo parte de la corriente, seguimos siendo parte de esa masa, ¿verdad?, que está siendo movida inconsciente o subconscientemente. Por eso le digo, ese modelo fracasó, ese modelo no nos va a resolver, ese modelo no nos va a ayudar. Si usted escucha una emisora cristiana, usted escucha lo mismo que escucha en las otras emisoras, solamente que, ¿verdad?, aquí no se oye la música aquella, se oye la que tiene letra cristiana. Pero cuando usted comienza a analizar los valores y los principios que están detrás de esa emisora, por último son los mismos. Es decir, por último la idea es lucrar, por último la idea es venderle algo a usted, por último la idea es exactamente los mismos. Solamente lo único que cambió fue la jerga, lo único que cambió fueron las fuentes de autoridad, lo que se cita allá y lo que se cita aquí. Pero en conclusión, la motivación que está detrás del asunto es estrictamente la misma. Por lo tanto, creo que pensar críticamente nos va a ayudar a que nosotros podamos, por lo menos, hacernos un diagnóstico, mejor diagnóstico,
de la sociedad allá afuera y de la realidad de la iglesia aquí adentro. Así que en esta primera sesión eso es lo que he querido plasmar. He querido, ¿verdad?, llamar la atención de estas profundas necesidades y de cómo la iglesia de Cristo necesita, ¿verdad?, encararlas, enfrentarse a ellas, que no las podemos eludir. Sería inocente de nuestra parte, ¿verdad? Sería ingenuo de nuestra parte pretender eludir algo que es inevitable. Entonces lo mejor que podemos hacer es plantarnos ante eso que nos desafía y poder entonces determinar de dónde vamos a sacar los criterios para poder hacer una decisión fundada, sopesada, que sea consistente con nuestra cosmovisión, que sea consistente con el reino y con las escrituras. Bueno, ese es el gran reto que tenemos por delante. En las próximas sesiones vamos a seguir hablando de esto. Gracias por la atención. Entonces nos veremos en nuestra segunda sesión. Hasta luego.